Medición. En este video revisaremos los conceptos relacionados con la medición, como lo son, la masa, la temperatura, el volumen y la densidad. Recuerda suscribirte, activar la campanita y darle like al video. Empecemos. Experimentación y medición. Los químicos frecuentemente realizan mediciones que usan en cálculos para obtener otras cantidades relacionadas. Los diferentes instrumentos permiten medir las propiedades de una sustancia. Con una cinta métrica se mide la longitud. Con la bureta, pipeta, probeta graduada y matraz volumétrico, el volumen. Con la balanza, la masa, y con el termómetro, la temperatura. Una cantidad medida suele describirse como un número, con una unidad apropiada. Es difícil de calcular cuánta distancia caminaron Frodo y Sam en su aventura por las llanuras de la Tierra Media en El Señor de los Anillos, desde Hobbiton, en la comarca, hasta las entrañas de Mordor, para destruir el Anillo Único, y con él, al Señor Oscuro Sauron. Afirmar que la distancia de esta aventura es 1988 no tiene sentido. Se requiere especificar que la distancia es de 1988 kilómetros. Lo mismo es válido en química. Las unidades son esenciales para expresar correctamente las mediciones. Unidades del Sistema Internacional. Durante muchos años, los científicos registraron las mediciones en unidades métricas que se relacionan de manera decimal, es decir, con base en potencias de 10. Sin embargo, en 1960 la Conferencia General de Pesos y Medidas, que es la autoridad internacional en cuanto a unidades, propuso un sistema métrico revisado, al que se llamó Sistema Internacional de Unidades, SI. En la tabla se muestran las 7 unidades básicas del SI. Todas las demás unidades de medición se derivan de ellas. Así, para la masa, la unidad de medida es el kilogramo, kg. Para la longitud, la unidad de medida es el metro, m. Para la temperatura, la unidad de medida es el Kelvin, K. Para la cantidad de sustancia, la unidad de medida es el mol. Para el tiempo, la unidad de medida es el segundo, S. Para la corriente eléctrica, la unidad de medida es el ampere, A. Para la intensidad luminosa, la unidad de medida es la candela, CD. Por tal razón, las unidades del SI se modifican con el uso de prefijos, que se refieren a cantidades más pequeñas o más grandes. Por ejemplo, el prefijo mili significa un milésimo. Así, un milímetro es la milésima parte de un metro. En forma similar, el prefijo kilo quiere decir 1000, por lo que un kilómetro equivale a 1000 metros. Observe que la unidad del SI para la masa, kilogramo, ya contiene el prefijo kilo. En la tabla aparece una lista de prefijos, con los más comunes destacados en rojo. Observe que, en la tabla, los números que son muy grandes, o muy pequeños fueron indicados con un formato exponencial llamado notación científica. Si le preguntaras a un amigo, ¿cuánto mide la cancha de fútbol de los supercampeones? Y te responde, la distancia es 18, esta respuesta no dice mucho. Y nos cuestionaríamos, ¿quiere decir 18 cuadras? ¿18 kilómetros? ¿18 millas? El largo de la cancha es 18 kilómetros. Es por esta razón que, todas las medidas contienen tanto un número, como una unidad correspondiente. Masa y peso. La masa se define como la cantidad de materia que tiene un objeto. Materia es un término cómodo para describir cualquier cosa con presencia física, es decir, todo lo que se pueda tocar, probar u oler. Dicho en forma más científica, materia es cualquier cosa que tenga masa. Un gramo es poco menos que la tercera parte de la masa de una moneda de 10 pesos chileno. Un kilogramo es igual a 1000 gramos, que es igual a 1.000.000 de miligramos, que es igual a 1000 millones de microgramos. Un gramo es igual a 1000 miligramos, que es igual a 1.000.000 de microgramos. Un miligramo es igual a 1000 microgramos. Aunque los términos masa y peso suelen usarse indistintamente, en sentido estricto se trata de cantidades diferentes. Mientras que la masa es una medición de la cantidad de materia en un objeto, el peso, en sentido técnico, es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. Una manzana que cae de un árbol, es atraída hacia abajo por la gravedad de la Tierra. La masa de la manzana es constante, y no depende de su ubicación, en tanto que el peso sí. Por ejemplo, en la superficie de la Luna, la manzana pesaría apenas una sexta parte de lo que pesa en la Tierra, ya que la gravedad lunar equivale a un sexto de la terrestre. La menor gravedad de la Luna permitió que los astronautas saltaran sin dificultad en su superficie,
pese a los voluminosos trajes y equipo. Los químicos se interesan principalmente en la masa, que puede determinarse con facilidad con una balanza. Por extraño que parezca, el proceso de medir la masa se llama pesada. La unidad básica de masa del SI es el kilogramo, kg. A diferencia de las unidades de longitud y tiempo, que se basan en procesos naturales que los científicos pueden repetir en cualquier momento, el kg se define en función de un objeto en particular. En química es más conveniente usar una unidad más pequeña, el gramo, g. El kilogramo prototipo está hecho de una aleación de platino e iridio. Se conserva en un depósito de seguridad en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas que se encuentra en Sèvres, Francia. En 2007, se descubrió que la aleación ha perdido en forma misteriosa aproximadamente 50 microgramos. Longitud. El metro, m, es la unidad estándar de longitud en el SI. Aunque en 1790 se definió por primera vez como la 10.000.000ª parte de la distancia que hay entre el Ecuador y el Polo Norte, el metro se redefinió en 1889, como la distancia entre dos líneas delgadas que hay en una barra hecha de platino e iridio, que se guarda en París, Francia. Dada la creciente necesidad de precisión, el metro se redefinió de nuevo en 1983, como la distancia que viaja la luz a través del vacío en un tiempo de 3.34 nanosegundos. A pesar de que esta nueva definición no es tan fácil de entender como lo es la distancia que hay entre dos rayas en una barra, tiene la gran ventaja de que es un valor que no se altera con el tiempo. Las unidades de medida más comunes para la longitud son el centímetro, cm. Un centímetro es igual a 0,01 metro, el milímetro, mm, un milímetro es igual a 0.001 metro, aproximadamente el espesor de una moneda de 10 pesos chilenos, el micrómetro, un micrómetro es igual a 10 elevado a menos 6 metros, el nanómetro, nm, un nanómetro es igual a 10 elevado a menos 9 metros. Y el picómetro, pm, un picómetro es igual a 10 elevado a menos 12 metros. Así, un químico dirá que el diámetro del átomo de sodio mide 372 pm, expresado de otra forma, 3.72 por 10 elevado a menos 10 metros. Edward Elric, el alquimista de acero, es muy sensible con respecto a su altura ya que es muy bajo para su edad. La longitud de su estatura es de tan solo 1,50 m, que es lo mismo que 1.5 metros, o 150 centímetros, o 1500 milímetros. Cuando oye cualquier comentario con respecto a su altura, él sobreactúa y comienza a gritar frenéticamente. Temperatura. Son 3 las escalas de temperatura que están en uso actualmente. Sus unidades son grado F, grados Fahrenheit, grado C, grados Celsius, y K, Kelvin. En la escala Fahrenheit, la más usada en Estados Unidos fuera de los laboratorios, se definen los puntos de congelación y ebullición normales del agua como 32 grado F y 212 grado F. Respectivamente. La escala Celsius divide el intervalo entre los puntos de congelación, 0 grado C, y ebullición, 100 grado C, del agua en 100 grados. El Kelvin es la unidad básica de temperatura del sistema internacional. Se trata de una escala de temperatura absoluta. Por absoluta debe entenderse que el 0 de la escala Kelvin, denotado como 0K, es la temperatura más baja que puede alcanzarse en teoría. Por otra parte, 0 grado F y 0 grado C se basan en el comportamiento de una sustancia elegida arbitrariamente, el agua. En la figura se comparan las 3 escalas de temperatura. La magnitud de un grado en la escala Fahrenheit es de apenas 100 sobre 180, o sea, 5/9 de un grado en la escala Celsius. En Los Caballeros del Zodíaco, hubo una pelea en la casa de Acuario, entre Yoga y Camus. Este último muere porque Yoga activó su 7º sentido y pudo llegar con sus ataques a la temperatura del 0 absoluto, o sea, 0K. Las siguientes ecuaciones se utilizan para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit y viceversa. Para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit se debe multiplicar la temperatura en grados Celsius por 9/5, y al resultado sumarle 32. Para convertir grados Fahrenheit a grados Celsius se debe restar 32 a la temperatura en grados Fahrenheit, y el resultado multiplicarlo por 5/9. Las escalas Celsius y Kelvin tienen unidades de la misma magnitud, es decir, un grado Celsius es equivalente a un Kelvin. En estudios experimentales se ha comprobado que el 0 absoluto de la escala Kelvin equivale a menos 273.15 grados Celsius. Así pues, es posible usar la ecuación siguiente para convertir grados Celsius a Kelvin. Así, los grados Kelvin serán iguales a la temperatura en grados Celsius más 273.15. Volumen.
La unidad de longitud del sistema internacional es el metro, m, y la unidad derivada del SI, para volumen, es el metro cúbico, m al cubo. No obstante, los químicos suelen trabajar con volúmenes mucho más pequeños, como el centímetro cúbico, cm al cubo, y el decímetro cúbico, dm al cubo. Un centímetro cúbico es igual a 1 por 10 elevado a menos 2 metro, todo esto elevado al cubo, es decir, 1 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Un decímetro cúbico es igual a 1 por 10 elevado a menos 1 metros, todo esto elevado al cubo, es decir, 1 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Otra unidad de volumen muy usada es el litro, L. Un litro es el volumen que ocupa un decímetro cúbico. Un volumen de un litro es igual a 1000 mililitros, ml, o 1000 centímetros cúbicos. Un litro es igual a 1000 mililitros, que es igual a 1000 centímetros cúbicos, que es igual a 1 decímetro cúbico. Y un mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. En la figura, se comparan los tamaños relativos de dos volúmenes. Aunque el litro no es una unidad del sistema internacional, los volúmenes suelen expresarse en litros y mililitros. Choui es un shinobi nivel chunin de la aldea oculta de la hoja, con hoja, perteneciente al clan Akimichi, y además es miembro del equipo Asuma. Posee un jutsu de multitamaño, que ocupa para aumentar el tamaño de su cuerpo, y por ende también el volumen de él, convirtiéndose así en una verdadera bola humana, gigante pudiendo aplastar todo lo que se le ponga enfrente. Densidad. La ecuación para la densidad es T igual a M, partido por V, donde D, M y V denotan densidad, masa y volumen respectivamente. La densidad es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de masa presente, por lo que la proporción de masa sobre volumen permanece sin cambio para un material dado. En otras palabras, V aumenta, conforme lo hace M. Usualmente la densidad depende de la temperatura. La unidad derivada del sistema internacional para la densidad es el kilogramo por metro cúbico. Esta unidad resulta demasiado grande para muchas aplicaciones químicas. En consecuencia, los gramos por centímetro cúbico y su equivalente de gramos por mililitro se usa más frecuentemente para las densidades de sólidos y líquidos. La densidad de los gases tiende a ser muy baja, de modo que se expresa en gramos por litro. Así, 1 gramo por centímetro cúbico es igual a 1 gramo por ml, que es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. 1 gramo por litro es igual a 0.001 gramo por ml. En la tabla se muestra la densidad de algunas sustancias, a una temperatura de 25 grados centígrados. Podemos apreciar que la densidad del hierro es de 7,9 gramos por centímetro cúbico. La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. El mercurio tiene una densidad de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Es sabido que Logan es un mutante que pertenece a los X-Men. A él le inyectaron una aleación metálica llamada adamantium. Esta aleación tiene una densidad de casi 5 kilogramos por decímetro cúbico. Recordemos que el acero tiene una densidad superior a los 7,5 kilogramos por decímetro cúbico. Es decir, para ser una aleación metálica, el adamantium es un material relativamente ligero. Debemos recordar que, el adamantium es un material ficticio creado para el mundo de los cómics de Marvel. Hasta que dejamos este video. Recuerda suscribirte, activar la campanita, y darle like al video. Comparte para que este video pueda llegar a más personas. Hasta la próxima.